Joder, ¿cuánto te puede hacer llorar este anime? ¡Cuánta emoción! Hemos tenido absolutamente de todo en este episodio de My Hero Academia. Acción, revelaciones, el resurgimiento de All for One, la caída de Tomura. Y digo caída, no muerte, porque hemos podido escucharlo. ¡Ué! Ahí llorando en el fondo. Que ahí se pone All for One. Esa mano tapándose la boca como para decir ¡cállate! Obviamente, si es un quejido interno, esa mano no lo va a tapar. Pero es una bonita excusa metafórica para justificar el diseño, que es un diseño guapísimo a propósito de esta nueva transformación. Y hablando de la mano, que nos recuerda el diseño de Tomura, como si algo de él siguiese dentro de ese cuerpo. Recordemos que el fetichista de las manos en realidad sería el propio All for One, ya que el villano fue quien le trajo al pequeño las manos, le dio ese disfraz. Y me resultó llamativo cuando nos mostraron a All for One matando a su hermano, cómo después atesoraba lo único que quedó de Yoichi. También porque trató de recuperar su don, tocándola y vio que no quedaba rastro del poder. Pero es inevitable asociar ambos hechos y sabiendo que All for One da y entrega su poder desde su mano con ese puntito característico, es normal que él vea las manos como un catalizador espiritual y les dé por ende un valor especial. Y lo de los vestigios sé que es un rollo, pero me gustaría hablaros de cómo creo yo que funciona todo este rollo, porque va a ayudar a entender mucho mejor el episodio, toda la movida que hemos visto, tan espiritual, así que preparaos que se viene pizarrita. Voy a dibujar aquí un tío con poder, un usuario, este va a ser el señor, y le voy a poner una chistera, para darle personalidad, bueno, y bigote. Cuando un usuario está vivo, como este buen hombre que podemos verlo aquí, Lozano, en su interior tiene el núcleo de su poder que de alguna forma absorbe su conciencia. ¿Veis? Tiene chistera, es un reflejo de él. Conciencia conectada consigo mismo, obviamente. Otra cosa es cuando el don pasa a otra persona, que es como si te arrancasen el alma. Chisterita. Es algo totalmente antinatura y solamente el poder del One for All o el All for One pueden lograr esto. Uno porque lo roba y el otro porque lo da. Ya no lo tiene, se lo borramos. Si el anterior usuario sigue vivo, puede que siga existiendo una conexión y esto lo hemos visto reflejado en All Might. Y si está muerto, ahí ya sí que se rompe la conexión. Pero el remanente de esa conciencia que le dio vida sigue estando. Es una copia. Pero con cierta voluntad. Una copia, un reflejo, un eco del alma de la persona a la que perteneció. Así es como yo entiendo la movida de los vestigios. Y esto nos ayuda a entender qué es lo que pasa dentro de Tomura. Entonces tenemos a Midoriya haciendo contacto con Tomura físicamente, a la vez que los vestigios del One for All que tiene el protagonista en su interior entran en Tomura. -1, Nana Shimura, que no puede entrar por su propia debilidad. Y yo creo que con este episodio se entiende mucho mejor a qué se refería con eso de la debilidad, a la falta de fortaleza para afrontar su responsabilidad, su culpa. Repito, todo esto, interpretación propia, según lo he visto, pero escuchad que tiene sentido. Nana se ha quedado al lado de Midoriya, que no es Midoriya físicamente, sino la conciencia de Midoriya que reside en el One for All. Son los dos vestigios que no pueden atravesar la barrera impuesta por Tomura. Hasta que Nana decide responsabilizarse, afrontar su culpa y empuja junto a Midoriya para entrar. Así que tenemos la conciencia remanente de Midoriya / vestigio que ha entrado a través del One for All dentro de Tomura, dentro de la brecha de Tomura, la famosa brecha, donde se halla el pequeño que llora por su enorme culpa tras destruir su familia, su hogar. El punto de inflexión de su historia. Hasta ahí soñaba con ser un héroe y la vida le dijo: no, tío, eres un villano. ¿Cómo? ¿Un villano? Yo quiero ser un héroe. No, tío, eres un villano. Mira, el don que te ha tocado, el de un villano. Lo destruyes todo. Abrazó su destino. Después de esto, ¿qué le puede importar el resto del mundo? Así que en este punto llegas a entender por qué es como es. Y sin duda la historia de origen que construye a este villano me parece que es muy buena, mejor que la de All for One, me parece más carismático por ese pasado tan trágico, todo tan inevitable y tan retorcido para él, que la verdad hace que me agrade más este personaje como, ya digo, como construcción de personaje / villano. Y tenemos esas emociones de Midoriya que logran destruir el odio de Tomura, dándole ese abrazo metafórico, ese consuelo, esa comprensión y entendimiento que necesitaba desde niño y que no tuvo. Fijaos qué irónico lo necesario, que es un abrazo metafórico, no metafórico, para Tomura.
siendo un personaje que no puede abrazar ni ser abrazado, porque todo lo destruye. Claro, aquí en esta parte estamos viendo cómo deteriora los brazos del vestigio o de la conciencia espiritual de Midoriya, pero podemos imaginarnos cómo está ocurriendo en la realidad, agarrando el protagonista al villano, sufriendo los efectos del don deterioro. Porque All For One reaparece en este momento tomando el control del cuerpo de Tomura. All For One siempre quiso hacerse con el One For All, pero nunca tuvo la capacidad, la voluntad suficiente para robarlo. El One For All es un don que puedes darlo, representando el altruismo, incluso a la fuerza, aunque el otro no quiera. Sin embargo, no puede ser robado si el usuario no quiere entregarlo. Pero si hay una voluntad suficientemente fuerte para lograr robarlo, aun a pesar de lo poderoso que era All For One, nunca tuvo esa voluntad. Su exceso de poder lo habían hecho falto de emociones, o por lo menos no con la intensidad necesaria. Así que quiso cultivar un sucesor que sí tuviera esa voluntad necesaria para robar el One For All. Y descubrió que lo que más podría fortalecer esa voluntad era el odio. El odio hizo tan fuerte a Tomura que incluso por ello pudo impedir que All For One lo controlase del todo. El plan de All For One de utilizar a Tomura como un recipiente se fue al traste. Pero ahora que Midoriya ha derrotado la mente de Tomura gracias a que ha eliminado su odio, aquello que lo hacía fuerte, el lado de All For One que Tomura había suprimido ha sido liberado. Una conciencia cae y otra se levanta. Con la conciencia de All For One tomando el control de Tomura, nos hacen la mayor revelación, que me ha dejado con el culo torcido. Al estar la conciencia de All For One dentro de Tomura, podemos ver los recuerdos del villano, cómo hablaba con un señor que no es otro que el padre de Tomura, Kotaro. Fijaos las razones de All For One para escoger a Kotaro, ganarse su amistad, conociendo el odio que Kotaro tenía a los héroes, después de su trauma de su pasado con su abuela, Nana Shimura, a quien All For One también conocía. Sabía que odiando a los héroes iba a transmitir ese odio a sus hijos. Era el padre perfecto que necesitaba para su recipiente. Por este entonces Kotaro ya tenía una niña, pero no le servía a All For One porque era muy mayor, así que lo animó a que tuviese otro hijo. Le va a venir bien a tu hija que tenga un hermanito porque en este mundo cruel, con tantos villanos superpoderosos, alguien tendrá que defenderla, y los héroes ya sabes cómo son, no van a estar ahí para protegerla siempre. Siendo el amigo de la familia, cuando tuvo ocasión lo primero que hizo fue quitarle a Tomura el poder con el que había nacido, heredado de sus padres. Dentro de la familia, All For One seguía manipulando a los miembros, y cuando fue el momento oportuno, le trasladó a Tomura el poder deterioro. Toda la vida de Tomura estuvo guiada por All For One, escrita dentro del plan del villano, tendiéndole la mano en el momento oportuno, convirtiéndose en su salvador, en su maestro y referente, y Tomura en su recipiente, contaminado por los ideales de All For One. Me encanta que esta revelación tenga sentido dentro de la obra y no sea simplemente para explicarle algo al espectador. Y me refiero que revelándole esto a Tomura lo debilita del todo, ya si ya estaba su espíritu totalmente machacado después de que Midoriya acabase con su odio, lo derrotase de esa forma. Tenemos aquí a All For One hundiéndole del todo, destruyendo su conciencia por completo para tener el control total de su cuerpo. Con la destrucción de Tomura también se ha ido el odio, el One For All y hasta el don deterioro. Todas las propiedades interesantes que debía tener el recipiente, pero por lo menos para All For One esta es una nueva oportunidad, por lo menos ha podido regresar dentro de un cuerpo. Y ojo, que como antes decíamos, Tomura o su remanente aún sigue llorando en el interior. Y como decía, que All For One quiera silenciarlo, justifica ese diseño tan guapo con la mano sobre la boca, aunque en realidad es un poco tontería porque no se puede silenciar una voz interna. Pero bueno, está tan débil el pobre que cualquier cosa, pues, lo deja ahí muteado. Y esto era lo principal que quería contaros sobre este episodio, lo difícil de entender, lo profundo, lo guay que ha tenido. Todo tan sumamente poético, espiritual, tan genial, trasladando al final la batalla a la conciencia, a buscar el origen, la razón de la violencia, que es lo que me gusta. O sea, estamos en una serie que sí, que es de mucha lucha, pero al final trata de llegar al porqué de las cosas para romper ese odio. La cadena de odio. Todos somos personas, todos tenemos un corazón, por crueles que seamos, tenemos una parte, quiero pensar, bondadosa, algo que se puede salvar de nosotros, por muy mala que sea la persona. Y eso es lo que
Midoriya ve en los villanos, o concretamente en este caso en Tomura. Así que el mensaje que deja la obra, desde luego, es muy bonito. Luego el episodio ha tenido otras cosas geniales, el rollo de los 3 profesores ahí reconciliándose, que el que parece que al final es un zombie, es un Nomu, bueno, pues parece que todavía guarda ahí también algo de su conciencia. Todo ha sido genial, pero fácil de entender. Esta primera parte, que es la más complicada, la que he explicado, yo creo que era lo más interesante a mencionar. Y también me gustaría hablar de un comentario que me dejó un suscriptor muy interesante, ole por él, diciéndome: Diego, es que no has mencionado lo duro que tuvo que ser para Midoriya desprenderse de ese poder, de su poder, con todo lo que ha luchado por conseguirlo. Y yo, hostia, pues tienes razón, no lo he mencionado, pero no lo he mencionado no porque no sea evidente que ahí tiene que haber un conflicto, un duelo por parte de Midoriya al perderlo, sino porque no lo veo como un duelo realmente. La serie se ocupa, el propio personaje se ocupa de hacerte ver que él es capaz de entregarlo todo. Él no se hizo héroe para ganar un poder, él quiso el poder para convertirse en un héroe, y es un héroe para salvar vidas, y si tiene que dar su propia vida, como nos lo ha demostrado, la dará. Y además, tanto él como All Might nos han demostrado que un héroe no es por sus poderes, sino por el corazón. No hace falta tener poderes para convertirse en un héroe. Te basta con tener dinero y hacerte una superarmadura, como Iron Man o Batman. No, pero me entendéis, es la filosofía. Entonces, al final, tampoco tenemos que olvidarnos que el poder de All Might, el One for All, es un don que le han dejado, es prestado. Pero es que además prestado con todas las letras, porque tiene que devolverlo, tiene que cederlo a otra persona, teóricamente. Bueno, ya sé que había un límite, que se supone que este debía ser el último usuario, la última oportunidad, porque el poder ya estaba muy roto y no habría cuerpo que lo resistiese. Pero me entendéis, al final era algo que te han dejado y que sabes que no te pertenece, que está ahí simplemente para que cumplas una misión. Entonces, tampoco veo duelo, porque si hay alguien que es consciente de todo esto precisamente es Midoriya. Pero el comentario muy acertado y muy interesante también de comentar. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos, familia, en el próximo, si os quiere.